Muchas gracias por la invitación para estar aquí. Creo que nos espera una noche apasionante para hablar, para pensar y para hacer lo que nos gusta, que fundamentalmente es comunicarnos. Más allá de la tecnología, del nombre de la tecnología o de la marca de la tecnología de moda, yo creo que lo que tenemos en común los que estamos aquí es que tenemos ganas de compartir cosas que sabemos, que queremos conocernos mejor y que, como ha ocurrido históricamente con los llamados así mundos virtuales o comunidades sociales, nuestros vínculos finalmente virtuales se fortalecen cuando nos encontramos en el mundo físico. Bien, me parece que otro de los elementos que tenemos en común, los que estamos aquí, es que Twitter nos ha cambiado la vida. Entre otras cosas porque Twitter ha transformado el modo en el que vemos la realidad, el modo en el que vemos el mundo que nos rodea. ¿Se escucha bien? ¿Está muy fuerte? Estaba en Rotterdam y entre un museo de arte y un museo de ciencias naturales me puse a pensar delante de esta imagen lo que para los visitantes del Museo de Ciencias Naturales significaría. El Museo de Ciencias Naturales es el contexto semántico para entender qué hace este pajarraco allí, ¿no? Pero claro, para un tuitero ya no es un pájaro más, ¿no? Esto se presenta como un blackbird, ¿no? Como el señor de los tweets. Y nos fijamos cómo ocurre en nuestra vida cotidiana. Ya los niños ven un pájaro en el jardín y le dicen a su padre, papá, un Twitter, ¿no? Twitter comienza a cambiar el modo en el que percibimos las cosas. Paseaba por Santiago de Chile, no me gusta hacer fotos con flash, y entonces encontré este banco con unos pájaros pintados, y de nuevo lo vi con ojos de tuitero. Y cuando publiqué esta foto la llamé el banco tuitero. Es decir, para un turista que no está relacionado con esta tecnología, con esta cultura, puede ser una obra de arte urbano más, pero para mí significa muchas otras cosas, como seguramente para nosotros. Caminaba por Pamplona y pensaba cómo los grafitis fueron los primeros tweets, cómo esos pensamientos que entran muchas veces en menos de 140 caracteres, después son los que hemos tenido reproducidos en la red, ¿no? ¿A cuántos y a cuántas les ha ocurrido esto, ¿no? Te prometí el cielo y nos quedamos en las nubes. Paseando por Córdoba, en Andalucía, me topé con este cartel en las afueras de un bar y digo, espero que se trate de un pescado, ¿no? De nuevo, ¿cuántas veces los carteles que hay en los bares, no tenemos wifi, hablen entre ustedes, de nuevo se convierten en tweets que están rodeándonos en el mundo físico? Bien, en una tienda de deportes vi esta máquina y me imaginaba a las llamadas señoras de Facebook, ¿no? Las señoras con la bolsa de plástico en la cabeza. ¿Qué es lo que pensarían delante de esta máquina, ¿no? Estáis todo el día en el twister mandándoos mensajitos, ¿no? En Ámsterdam, en una tienda, me pareció descubrir aquí un reloj tuitero. En un hotel en La Coruña, mucho antes de que hubiera hoteles especializados en Twitter, como tenemos algunos ya en España, me topé con esto y me empecé a preocupar. Estoy viendo demasiados tweets, estoy viendo tweets por todas partes. En el hall de un hotel en San Sebastián encontré esto que es un Twitter del mundo físico. Son unos tacos de post-it de distintos colores que utilizan los huéspedes del hotel para recomendar sitios donde comer, sitios a los que visitar, lugares donde se alquilan bicicletas, las cosas que hacemos en Twitter. Este es un Twitter del mundo físico. Y finalmente llegamos aquí a Zaragoza, en el Parque del Agua,
en la construcción que se hizo para la Expo de 2008, me encontré con este cubo, que si lo habéis visto, realmente está formado por tweets en medio de una estructura metálica. Todas son frases breves que hacen relación a la importancia del agua y a la cultura del agua. Y para mí este era una especie de representación de nuevo en el mundo físico de las cosas que estamos haciendo en Twitter. En consecuencia, me parece que una de las primeras cosas que tenemos que hacer para entender Twitter, para pensar o para repensar Twitter, no es tanto mirar hacia adentro como mirar hacia afuera. ¿Qué cosas ya existían en el mundo físico? Estas pistas breves, estas pistas visuales, estas frases que nos encontramos distribuidas por allí, que nos permiten comprender por qué esto se ha hecho tan importante en nuestra cultura. No es que Twitter inventara la forma de comunicación breve. Siempre digo que los versículos de la Biblia todos tienen menos de 140 caracteres y nadie dice que sea un texto poco profundo, ¿no? Y que las cosas más importantes que decimos y que nos dicen en la vida entran todas en menos de 140 caracteres. Te quiero, me muero, es benigno, vuelve a casa, márchate, no vuelvas más, yo también te quiero. Son las cosas más importantes que nos han dicho en la vida. Es una niña, es un niño. Y después cuando crece no estoy seguro si es un niño o una niña. Bien, nuestro anfitrión, de todas formas, dice que los caminos de Twitter son inescrutables. Bien, en cierta forma es así porque Twitter, como ya nos ocurrió con los blogs y anteriormente con Internet, es muy difícil de definir porque significa muchas cosas distintas para gente diferente. Unos te dirán que Twitter es un medio de comunicación, otros te dirán que Twitter es una agencia, otros te dirán que Twitter es una forma fabulosa de perder el tiempo, otros te dirán que es un gimnasio del narcisismo. Cada uno proyectará sobre Twitter de entrada su propia identidad. Por eso, igual que ocurre con Internet, ¿no? Es que Internet está llena de pornografía, pues serán las páginas que visita usted, señora, ¿no? Es que en Internet no se sabe si estás hablando con un tío o con una tía. En algunas discotecas tampoco, señora. Es decir, Internet es un mundo que reproduce, amplifica todas las cosas buenas, todas las cosas malas que tenemos en el mundo físico. Internet es real. Twitter es real. A veces se dice, estás todo el día en el mundo virtual, vuelve a la realidad. Es un entorno real, solamente que no es físico. El mundo virtual es real. No es físico, pero es real. Bien, a pesar de que sea inescrutable, yo voy a intentar hacer un repaso rápido, por eso lo he llamado de bolsillo, de algunos tweets que nos han ayudado a lo largo de los últimos años a entender de una forma más o menos divertida de qué estamos hablando cuando hablamos de esta cultura. Bien, todo el mundo de la tecnología, a partir de la red, siguiendo con la web, se ha vendido socialmente utilizando metáforas. Porque por supuesto podemos decir rápidamente, resolver esta conferencia diciendo Twitter es una red social asimétrica de mensajes de 140 caracteres. Pero la mayor parte de la gente no va a entender absolutamente nada, qué es lo que significa esto, ¿no? Del mismo modo que si intentas definir la web, un espacio universal de información interconectada. Entonces utilizamos metáforas. La web, ¿no? La telaraña. El primer conjunto de aproximaciones entonces está basada en la idea de la metáfora. Utilizamos ejemplos de nuestro mundo físico, del que tenemos una experiencia cotidiana, para representar cosas que son muy abstractas y muy complejas en el mundo digital. Twitter, de hecho, su nombre y su marca comienza con una metáfora. La metáfora del trino, el trino del pájaro, Twitter. El pájaro como logotipo, este fue el primer pájaro que tuvo Twitter como logotipo. Ya veis cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Este pájaro se compró en un banco de imágenes. Larry se llama, por cierto, el pájaro de Twitter. Bueno, entonces esto se parece al trino de los pájaros. Trinar, en algunos países en América Latina se utiliza en vez de tuitear,
o en vez de tweet, se utiliza trino y trinar. Y es bonito, para nosotros es algo mucho más natural que decir tweet y tuitear, ¿no? Entonces, de entrada, toda esta plataforma de la que estamos hablando esta noche está construida y está vendida socialmente como una metáfora. Una metáfora en la que el pájaro no es el único animal. Los primeros usuarios de Twitter recordarán perfectamente que el zoo de Twitter estaba formado por otros animales, la famosa ballenita, la ballena de Twitter. Cada vez que Twitter se caía, llegó un momento en que parecía que era el estado natural de Twitter estar caído, y esa es una de las primeras definiciones que les traigo, ¿no? What is Twitter? Se pregunta estratega. Twitter is overcapacity, ¿no? Entonces, ¿qué es Twitter? Esto que está siempre caído, ¿no? Está siempre saturado. Y uno de los grandes esfuerzos de Twitter como empresa a lo largo de estos años ha sido intentar darle estabilidad al sistema para que esa ballena desapareciera. Pero hubo más animales. Se acordarán del temible búho. El búho que aparecía cuando intentábamos acceder a una cuenta que había sido bloqueada por uso indebido de la plataforma. Mario Tascom proyectó esta metáfora de los pájaros en un proyecto muy interesante, el aviario de Twitter, en el que lo que se hace es representar, a través de los rasgos de algunas aves, la identidad de algunos usuarios típicos de Twitter, ¿no? Les recomiendo visitar el aviario, que tiene un documento anexo que se llama Avatario, que te permite bajarte el avatar correspondiente a cada uno de estos pájaros, ¿no? Ya te puedes imaginar quiénes son los depredadores, quiénes son las águilas, quiénes son los sabios. Entonces seguimos funcionando con metáforas, ¿no? Es decir, a qué conductas de las que encontramos en el reino animal se parece la identidad de algunos usuarios de Twitter, ¿no? Sigue siendo un recurso muy didáctico para mostrarlo. A comienzos de agosto, una cuenta fake de National Geographic publicó esta imagen titulada El pájaro de Twitter, ¿no? Y tuvo tal éxito en la red, fue retuiteada tan intensamente que mucha gente de verdad había creído que finalmente los investigadores de National Geographic habían dado con el pajarito original que dio origen a todo este tinglado, ¿no? Pero como les digo, es una cuenta fake, aunque a veces, desgraciadamente, las cuentas fake se parecen bastante a los periódicos, ¿no? Bien, más metáforas. Cuando salimos del reino animal, entramos en el ámbito de los medios de comunicación. Y efectivamente, Twitter tiene elementos en común con la radio. Sobre todo a mí me gusta mucho la metáfora de sintonizar. Porque lo que hacemos los usuarios de Twitter, cuando decidimos a quién seguir y a quién dejar de seguir, es sintonizar Twitter en función de nuestros intereses, en función de nuestra cultura, en función de nuestra lengua. Y la experiencia que tenemos cada uno de nosotros de Twitter es diferente. Y es culpa nuestra, o es responsabilidad nuestra. No me digas que en Twitter hay demasiada banalidad o demasiada basura. El problema es que no estás siguiendo las cuentas adecuadas, porque la sintonía de la cuenta es algo que depende completamente de ti. Por eso me gusta la metáfora de la radio, ¿no? Este periodista argentino, uno de los primeros periodistas en América Latina que entendió el poder que iba a tener Twitter dentro de las redacciones, dijo esto que para un periodista puede resultar demasiado obvio, pero lo cierto es que es una muy buena metáfora para entender el concepto de Twitter como agencia de noticias, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir Darío Gallo con esto? Las agencias de noticias, durante muchísimo tiempo, prácticamente hasta la emergencia de Internet y específicamente de lo que hoy son los medios sociales, fueron el lugar por excelencia de las breaking news, de las noticias de última hora. Esta es una fotografía que tomé hace un par de meses en el Newseum, en Washington. Entonces, esta es una teletipo. Es la máquina en la que se recibían los cables de las agencias, de la agencia
United Press International, ese teletipo tiene todavía, es lo que registra el museo, lo que tiene conservado el museo, el primer flash informativo acerca del atentado contra el presidente John Fitzgerald Kennedy el 22 de noviembre de 1963. En este sentido, Darío Gallo dice que Twitter es una agencia de noticias, porque es cierto. En estos últimos 7 años, los atentados terroristas, las catástrofes, los accidentes naturales, las muertes de nuestros artistas favoritos han aparecido por primera vez en Twitter. Twitter en ese sentido se ha convertido por naturaleza, y no hay medio de comunicación tradicional que pueda competir con esto, Twitter se ha convertido en el espacio natural de las breaking news, el lugar de las noticias de última hora. Luego hay que confirmar, no hay que dejarse llevar por los rumores, hay que confirmar con otras fuentes, de acuerdo, pero el sitio en el que aparecen las noticias antes eran las agencias, el teletipo como el que les muestro aquí, pero ahora están siendo los 140 caracteres. Bien, aunque lo ha popularizado Pérez Reverte, con su homilía habitual de los domingos, la metáfora del bar es una metáfora también bastante antigua para referirse al estilo y a la cultura que tenemos dentro de Twitter, ¿no? Alfonso Alcántara Lloriento creó una sección en su blog, el bar de Twitter, para recoger precisamente esos trinos más divertidos, más interesantes o más prodigiosos, que es un ejercicio muy interesante de realizar, ¿no? Visitar sitios en los que hemos estado recopilando a lo largo de los años los tweets más divertidos que nos encontramos. Bien, pero al hilo de la metáfora del bar hay que hacer algunas matizaciones, ¿no? Y me resulta interesante esta, en el sentido en que como la televisión muchas veces se convierte en uno de los elementos centrales del bar, ¿no? Es decir, vamos a un bar determinado porque transmite un partido de fútbol que nos permite comentarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces ocurre esto dentro de Twitter. Habéis visto cómo la propia plataforma se ha asociado con sistemas para medición de audiencias de televisión. Las conversaciones en Twitter empiezan a ser relevantes para entender lo que pasa allí, ¿no? Bien, este antiguo alumno, Jonan Basterra, si seguimos con la metáfora del bar, nos dice que Twitter también necesitaría un barman que llegada a determinada hora y estado etílico a la madrugada nos echara de allí, ¿no? Entonces, como suelo decirle, y les dije el primer día de clase a mis alumnos de primero, se los digo también a ustedes, don't tweet and drink. No tuitear nunca bajo estados alterados, y nuestros estados estarán alterados dentro de muy poco tiempo, ¿no? Entonces disfruten de la noche y cuidado con los estados alterados, ¿no? Bien, seguimos con el bar y la fiesta, ¿no? Me parece muy bueno este concepto, ¿no? O sea, Twitter es una gran fiesta de frases, ¿no? Bien, la metáfora de la plaza, las metáforas espaciales, ¿no? Esto es un bar, está muy bien matizada aquí, ¿no? Efectivamente, el ágora, ¿no? La plaza, el lugar en el que el pueblo habla, pero es cierto, como dice Nacho Vigalondo, lo sufrió en sus carnes, como recordaréis, que también la plaza era el sitio en el que se producían las ejecuciones públicas. Y desgraciadamente se ha convertido en una parte de la cultura y de la escenografía de Twitter el masacrar públicamente a algunos personajes, ¿no? Bien, cuando profundizamos en esta idea de utilizar elementos de nuestra experiencia y de nuestro mundo físico, pasamos de las metáforas a las comparaciones, ¿no? Y Mario Tascón, de nuevo, nos resuelve con una frase que es una imagen muy bonita, la idea de los tweets como los mensajes que aparecen en las galletas de la suerte, ¿no? Hay una sorpresa cada vez que te acercas al timeline. Y yo insisto porque me fascina cuando te acercas a tu timeline en horarios intempestivos, ¿no? En horarios en los que habitualmente no estás consultando Twitter, porque estás en ese momento insomnio, porque estás de viaje. Entonces parece que fuera una cuenta de otra persona, ¿no? Realmente la vida diferente que cobra el timeline cuando la consultas en horarios diferentes.
Y las comparaciones más habituales que tenemos para entender Twitter tienen que ver con otras redes sociales. Dice Martín Varsavsky, Twitter le gana a Facebook cuando descubres que un grupo de desconocidos te resulta más interesante que tus amigos, ¿no? Bueno, esto tiene una explicación clara y es que en Twitter funcionamos por comunidades de interés. Es decir, seguimos a gente que tiene nuestros intereses profesionales, académicos o de hobbies similares. Entonces encontramos normalmente una conversación más homogénea, más interesante, más divertida que la que nos encontramos siguiendo a nuestros familiares y a nuestros antiguos compañeros de colegio, ¿no? Bien, sacándole punta a esta idea de la comparación con Facebook, esta autora dice, Twitter me hace querer a la gente que nunca he conocido y Facebook me hace odiar a la gente que conozco, ¿no? Es la famosa saturación del timeline. Les suelo explicar a los estudiantes que en Facebook lo que tenemos es una comunicación bidireccional y que hay un vínculo simétrico. Lo que llamamos amistad es un acuerdo transitorio para intercambiar información. Eso significa que cuando tú publicas fotos de gatitos, yo las veo en mi timeline y cuando yo publico las mías, tú las ves en la tuya. Con lo cual, cuando la gente dice, has dejado de ser mi amigo. No, he dejado de seguirte porque me has saturado de fotos de gatitos, ¿no? Bueno, Twitter te hace creer que eres inteligente, Instagram te hace creer que eres fotógrafo y Facebook que tienes amigos. El despertar será duro, ¿no? Bueno, esto es cierto también, ¿no? Acabamos conformando una imagen de nuestra propia identidad y los demás nos perciben a través de esa publicación selectiva de contenidos que hacen pensar que una persona no hace otra cosa que tomar sushi todos los días de su vida, ¿no? O que siempre la tortilla de patatas le sale magnífica. Pero es que no publica fotografías en Instagram de la tortilla de patatas que se le ha quemado, solamente de la que sale magnífica, ¿no? Entonces hay una representación idealizada de nuestro mundo. Esto también es verdad, ¿no? Bien, Twenty también es un mecanismo muy eficaz para explicarle a los jóvenes qué es Twitter, ¿no? Entonces, dice Paco Sancho, un colega en la Facultad de Comunicación en Pamplona, un alumno le pregunta, ¿eso de Twitter es el Twenty de los mayores sin faltas de ortografía? Bueno, no sé si es de los mayores, pero seguro que no es el que no tiene faltas de ortografía. Yo a los alumnos les explico, Twitter no es Twenty en 140 caracteres, ¿no? Twitter es mi cuenta seria, la que da risa es la del banco, dice este otro autor, ¿no? Es decir, de nuevo, vamos comparando, ¿no?, conceptos con los que tenemos una relación en el mundo físico, ¿no? Tenemos una cuenta en el banco, con lo que tenemos en el mundo virtual. Los juegos de palabras. Bien, este tuitero es de la familia, y lo traigo aquí no porque sea de la familia, sino porque es muy bueno. Tiene un tuit muy famoso que es... el primero que hizo Follow Friday fue Robinson Crusoe. Y este también me parece muy bueno, ¿no? Sin tweet no soy nada, ¿no? Es decir, cómo nuestra identidad al final se acaba construyendo, incluso nuestra identidad en el mundo físico se acaba construyendo a partir de nuestras identidades virtuales, ¿no? Mis alumnos, mis colegas, incluso mi decana, me llaman por mi nick, ¿no? Hola, J. Lori. Es decir, mi identidad virtual se ha apoderado de mi identidad en el mundo físico, ¿no? Bien, esta colega de Ecuador, ¿no? A veces 140 caracteres valen más que 1000 palabras. Y es cierto, es lo que antes explicaba del tema de las cosas más importantes de la vida en 140 caracteres. Esto me gusta mucho cuando aparece ese discurso apocalíptico que dice que en Twitter solamente hay desahogo y que solamente hay frustración y tontería y pérdida de tiempo. Realmente hay gente muy talentosa sintetizando lo mejor de sus experiencias vitales o lo mejor de su talento en menos de 140 caracteres. Pero reconozco que cada vez es más difícil encontrarlos. En todo el griterío, en todo el bullicio que hay en Twitter, encontrar esas gemas
es realmente complicado. Más juegos de palabras. Una de los tweets que recogí en Mundo Twitter, ¿no? En alusión, como sabéis, a la famosísima escena de la película Apocalypse Now, después de haber hecho bombardear la selva con napalm, el coronel dice esto, ¿no? I like to smell napalm in the morning, ¿no? O sea, me encanta el olor del napalm por la mañana. Bien, esa destrucción, la que se produce sobre nuestros following, cuando decimos, ahí viene la Apocalypse Now, ¿no? Vienen los helicópteros, ¿no? Charlie, no hace surf. Bien, esa destrucción, ¿no? Alguno de ustedes suele decir que coge la motosierra, ¿no? Empieza a hacer poda para limpiar esa experiencia y ese timeline. Entonces esto me gusta mucho, ¿no? Hay un poco de crueldad, pero hay un componente que es cierto. Tenemos que librarnos de la gente tóxica en Twitter. Y hay demasiada gente tóxica. A veces da esa impresión de que entre aquella gente para la que todo está mal y que todo es criticable y que toda la gente es torpe y es tonta, y frente a ellos está el buenismo de, lunes otra vez, vamos a por él, iré por el segundo café de la mañana para hacerme con este lunes. Entonces, entre ese buenismo y la crítica desaforada y permanente, pues hay que entrar a veces con este espíritu, limpiar el timeline. Que esa experiencia corrosiva y tóxica no nos envenene la mañana. Yo no sé cómo hacía la gente antes de Twitter para saber que era viernes. Por fin viernes, tal. Y todo el espíritu emprendedor del resto de la semana, se nos acabó el viernes, ¿no? Por fin viernes, tal, no sé qué. Fijaros qué interesante esto. Este es otro colega. Su hijo le pregunta a la madre, mamá, ¿dónde está papá? No sé, mira a ver en Twitter. Bueno, aquí hay dos cosas interesantes. Twitter como el sitio en el que interactuamos en casa, puede ser el ordenador en el que está el padre en ese momento trabajando, pero Twitter en un sentido también más literal, ¿no? ¿Qué has hecho hoy, cariño? ¿Qué, no has leído mis tweets? Bien, definimos muchas veces Twitter a partir de lo que aprendemos, no con la idea de hacer una metáfora, una comparación o un juego de palabras, sino qué es lo que Twitter nos ha enseñado, aprendizajes. De nuevo cito a Estratega. Yo antes era ignorante, ahora no sé. Bueno, hay muchísima sabiduría encerrada aquí. Hay muchas cosas que son un guiño humorístico, pero como suele ocurrir con el humor, hay una lección muy grande acerca de cómo descubrimos lo pequeño que es nuestro conocimiento sobre cualquier materia cuando lo compartimos en Twitter, ¿no? Esta idea me gusta. Me gusta que seamos capaces de descubrir qué cosas sabemos cuando somos capaces de escribirla, y qué poco en el fondo sabemos cuando empieza a aparecer el feedback de una comunidad inteligente que enriquece nuestra propia sabiduría, ¿no? Bien, las cosas que no hay en Twitter también son un aprendizaje, ¿no? Corochi, del que les mostré recién, es un argentino, del que les mostré recién el tweet sobre la metáfora del napalm. Decía, lo que me gusta de Twitter es que no hay que pensar los títulos. Bueno, efectivamente no tiene títulos como teníamos que hacer en el caso de los blogs, pero realmente es que en el fondo solamente escribimos títulos, ¿no? Y otra de las cosas interesantes para quienes venimos de la cultura blogger, donde había un tema y una conversación, había un post y unos comentarios, es que el concepto de off-topic ha desaparecido. Y esto se convierte en un problema serio para mantener conversaciones más o menos coherentes, ¿no? Twitter ha intentado resolverlas con estas líneas azules, con estas rayas azules, pero en el fondo veis que es algo muchísimo más complicado, ¿no?
Y es uno de los problemas de Twitter, ¿no? Bien, otra de las experiencias que nos sirve para definir Twitter y nuestra experiencia con Twitter tiene que ver con el tiempo. Esa desesperación de comprender que nunca vamos a conseguir estar al día, aun cuando consigamos reducir bastante a la gente a la que seguimos, porque el timeline es con un río que no se detiene nunca, ¿no? Yo solía definir al blogger como esa persona que tenía el síndrome del próximo post. Un blogger estaba pensando en lo que iba a postear a continuación o en cómo iba a postear el acontecimiento que estaba viviendo, ¿no? Y yo creo que lo que define a los tuiteros es algo que les ocurre cuando no están en Twitter y es el síndrome de lo que me estaré perdiendo, ¿no? ¿De qué me estoy perdiendo ahora por dormir 8 horas, ¿no? Se me he perdido una cantidad de cosas impresionantes que han ocurrido ahí. Seguramente lo más atractivo de mi timeline, ¿no? Bien, esa representación sesgada de la realidad que hacemos no con intención de manipular, sino que hacemos una muestra seleccionada cuando publicamos fotografías en Instagram o vídeos en Vimeo o tweets, ¿no? A veces se convierte efectivamente en una manipulación. No dejes que la realidad te arruine un buen tweet, dice Allendegui. De nuevo, yo oriento, ¿no? El verdadero amor consiste en dedicar tiempo a leer a los demás. Ese es un acto de generosidad, indudablemente. Por eso no hay que abusar del tiempo de los demás. El tercer café de la mañana, cariño, a lo mejor no hace falta que me lo cuentes. El mayor acto de generosidad, de dedicar tiempo a leer timelines, estoy de acuerdo. Entonces corresponde a esa generosidad de quienes te leen, intentando no saturarles. No es necesario que cuentes todo lo que te ocurre. ¿De acuerdo? Ni siquiera cuando seas un astronauta. Bueno, estas experiencias casi místicas son cada vez más difíciles de encontrar, ¿no? El tweet justo, ¿no? El tweet que te ayuda, que te conforta, que te explica algo, que te da una visión nueva sobre la realidad. Y esto a veces nos ocurre, ¿no? A veces alguien escribe justo lo que necesitas leer. Esto tiene trampa, porque tiene que ver con lo que explicaba de la sintonía. Alguien escribe justo lo que necesitas leer, pero es que tú estás siguiendo a la gente adecuada, a la gente que escribe esas cosas que alguna vez van a servirte. Selecciona con cuidado a tus amigos. En el sentido que decía antes, ¿no? No tiene nada que ver con la amistad en el mundo físico. Ese intercambio ese acuerdo para intercambiar información, ¿no? Bien, hay que explicar también algunas cosas, ¿no? A la gente más joven hay que explicarles que cuando los mayores hablan de DM, significa Dios mediante, no es un mensaje directo, ¿no? Para la gente de menos de 40 años, cuando leáis nos vemos la semana que viene DM, no tiene que ver con Twitter, significa Dios mediante, ¿no? Bien, voy terminando, acercándome ahora sí a las definiciones. He hecho un esfuerzo, como tuitero reconozco que es un esfuerzo, de no retuitearme, ¿no? Ustedes ya conocen mis definiciones y no las he capturado aquí. Yo he dicho muchas veces que Twitter es el sistema nervioso de la sociedad conectada. Y cada vez pienso que es el sistema conectado de la sociedad nerviosa. Porque me da esta impresión que les comentaba antes, ¿no? O sea, esta mala onda que se está generalizando con los usuarios más tóxicos. Vamos a algunas definiciones. Nunca a tanta gente importó tanto, tan poco. Bueno, aquí está esta contradicción, ¿no? Efectivamente, mensajes, píldoras de 140 caracteres que han centrado el interés incluso de los medios de comunicación. Los trending topics se convierten en parte de la agenda informativa, desgraciadamente. Mal periodismo. Los tweets aparecen como material privilegiado de los telediarios. Creíamos que el telediario había llegado a su culmen con los vídeos de YouTube de gatitos, pero no, ahora tienen a los tweets de los futbolistas como protagonistas de los telediarios, ¿no?
Bien, el arte de lo efímero. La radio ya era un medio absolutamente efímero y no nos quejábamos por esto. Lo que salía al aire en un programa era algo que quedaba perdido para siempre. Los podcasts nos han permitido recuperar ese entorno, pero tradicionalmente la radio era un medio absolutamente efímero, igual que la televisión antes de la existencia del vídeo. Me encanta esta definición de Marilyn porque tiene que ver con el tipo de redes sociales que formamos dentro de Twitter. Twitter como la distancia más corta entre dos puntos. Me gusta mucho esta idea porque en Twitter tenemos a un clic la posibilidad de conectar con una fuente que es relevante para nuestro trabajo, para nuestra investigación, para nuestro aprendizaje. Está el mundo a la distancia de un clic, pero no como hacíamos antes, navegando, utilizando Google, sino que ahora tenemos a esa persona hablando prácticamente en tiempo real, ¿no? Bien, para los periodistas y también para los profesores, que acostumbramos a hablar en capítulos, Twitter es la muerte del matiz, porque efectivamente es difícil perfilar algunas conversaciones o abordar algunos temas que requieren muchísimos matices cuando intentas resolverlos solamente a golpe de tweet. Bien, y termino con lo que para mí sigue siendo la mejor definición de Twitter, de mi colega argentino Pablo Mancini. Twitter es el subtítulo de la realidad. Me gusta la idea que representa a una sociedad que está comentando, está escribiendo los subtítulos de las cosas que ocurren. Puede ser un partido de fútbol, un estreno cinematográfico, unas elecciones, un terremoto. Hay algo externo a nosotros, esa realidad que está comentada como subtítulos, ¿no? Breves textos que nos permiten comprenderla. Un contrapunto o un subtítulo de la realidad. Y mi último tuit, Pedro J., ahora sí, a dormir, que mañana tengo que pensar un poco sobre Twitter. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. La verdad es que, permíteme que te diga, yo trabajo en la radio y siempre ha sido muy especial la relación que tenemos con las nuevas redes sociales que han salido. Siempre hemos pensado que la radio fue una de las primeras redes sociales. Me han encantado muchas de las cosas que has dicho y desde aquí yo creo que suscribo bastante y me encanta aprender, que es lo que más me gusta de esta Red 140. Creo que todos estamos aquí para aportar, para tutear, para conocer y para descubrir. Así que muchísimas gracias, de verdad ha sido un honor tenerte entre nosotros. Muy bien, somos la radio que te escucha, entonces vamos a escucharles por si quieren hacer alguna pregunta o comentar algo. Abrimos micros un momento. Se dice así, ¿no? Somos sí, la radio que te escucha. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Sí, por favor. Hola, buenas. Sé que hablamos sobre Twitter, pero sabiendo los orígenes del blog como bloguero, y yo también que empecé como bloguero hace muchos años, ¿qué pasa con los blogs hoy en día? Bueno, lo que ocurre con los blogs son varias cosas. La primera es que fueron el comienzo, aproximadamente hacia 1997. El blog más antiguo que permanece vivo es de abril de 1997 y es Scripting News de Dave Winner. Y es divertido que sigamos hablando de nuevos medios para referirnos a blogs, ¿no? Los blogs fueron el comienzo de lo que hoy llamamos la web social. Fueron la primera plataforma que permitió que gente corriente, sin una experiencia específica en diseño, en programación, en gestión de servidores, etc., pudiera compartir públicamente su pensamiento, sus ideas, etc. Porque antes la web era un medio de consulta. Accedías a la web para ver lo que otros habían publicado, universidades, centros de investigación, empresas, gobiernos. Pero desde los blogs, la web empezó a transformarse en lo que después llamamos 2.0, un espacio de participación y de conversación.
Bien, los blogs fueron evolucionando. La razón precisamente por la cual no han muerto es porque han ido aprendiendo a cambiar. Los blogs originalmente no tuvieron comentarios. Los primeros usuarios de Blogger, recordáis perfectamente que teníamos que usar un programa externo a Blogger para poder tener comentarios en nuestros blogs. Los blogs inicialmente no tuvieron fuentes RSS. Cada vez que incorporamos un medio nuevo en este espacio que llamamos social o 2.0, esa plataforma inicial de participación cambió. Yo recuerdo muy bien cuando se hicieron los primeros intentos de publicar vídeo dentro de un blog. Era una cosa sofisticadísima, ¿no? Gemma Ferreres consiguió publicar un vídeo dentro de un post. Claro, cuando miras YouTube, te das cuenta cómo YouTube cambió esa dinámica, digamos, multimedia de los blogs. Flickr hizo lo mismo con la fotografía a través del incrustado. Bien, ahora lo que tenemos es un ecosistema vivo y dinámico en el que están los blogs, las redes sociales, los espacios especializados en fotografía, en vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo cual funciona de manera sinérgica, ¿no? Los bloggers empezamos a trasladar el anuncio de nuestros posts en Twitter y empezamos a recoger de Twitter estas recopilaciones como la que mostraba de Yo Oriento. La conversación se desplazó desde los comentarios saturados de spam automáticamente a las redes sociales. Los blogs tienen menos comentarios, pero pueden tener 50, 60 o 100 retweets. El espacio de la conversación se trasladó a las redes sociales. Entonces, están vivos porque están dentro de un ecosistema que les ha hecho cambiar permanentemente. Publicamos menos, con menos frecuencia, tal vez la calidad es un poquito mejor, porque muchas de las ocurrencias más o menos espontáneas, que antes teníamos también un formato de post que se llamaban asides, ¿no? Era un post de una línea, los hemos trasladado a Twitter. Yo creo que una de las cosas que sí ha ocurrido, que sí ha muerto, es la moda de los blogs. Entonces, ahora la moda está en otra parte, ¿no? La moda puede ser Instagram, o puede ser Vine, o puede ser las gafas de Google. La moda es el sitio en el que la prensa pone su acento. Y la prensa lo único que sabe es de cosas que están de moda y cosas que están muertas. La moda de los blogs, la muerte de los blogs. ¿Por qué? Porque ahora hay Flickr y Facebook, ¿no? La muerte de Twitter. ¿Por qué? Bueno, porque ahora está Instagram. Si no se te ocurre nada interesante que decir en 140 caracteres, siempre puedes hacer una foto de tu sushi. ¿Más? Muchas gracias por la conferencia. Bueno, luego tenemos un debate sobre redes y política, y mi pregunta va en ese sentido. ¿Crees que has empezado diciendo que lo virtual es real? Sí. ¿Crees que Twitter, en concreto, influye en el voto? Vamos a ver, la relación entre Twitter y política es bastante compleja y la parte más interesante de esa relación me parece que no es la influencia sobre el voto. Me parece que tiene que ver con un mecanismo que puede ser utilizado por políticos inteligentes para detectar una parte de la conversación, de las preocupaciones de un entorno, de una sociedad o de un país que no son necesariamente representativos en términos de fuerzas electorales, pero sí me marcan algo, me marcan algunas tendencias. Que Twitter representa a la sociedad es absolutamente falso. Hay una parcelación ideológica muy evidente en Twitter. Sí me parece que un político, igual que un empresario, igual que un investigador, igual que un periodista, tiene en Twitter una herramienta fantástica para detectar estados de opinión, para detectar tendencias, para ver por dónde respira una sociedad, sabiendo que no es exactamente representativa en términos demográficos, por ejemplo, ¿no? Segundo, para los políticos, igual que originalmente para las empresas, Twitter es una gran tentación de seguir haciendo lo que han hecho siempre utilizando una plataforma nueva. Comunicación unidireccional de tipo broadcast, uno a muchos, no escucho, no sigo a nadie y saco el mismo contenido a través de cuentas diferentes en distintos medios sociales, es decir, utilizado como fuerza de propaganda o como fuerza de marketing.
Twitter tiene una trampa en política, la metáfora de la conversación en Twitter tiene una trampa en política, y es el problema de la escala. Entonces, sí, estamos abiertos para conversar con los ciudadanos. Sí, yo puedo conversar con 5, a lo mejor con 50, difícilmente con 500, imposible con 5.000, no digamos con 50.000, 500.000 o 5 millones. Es decir, la conversación como metáfora es interesante en la medida en que no la sacamos de madre. Y la sacamos de madre cuando perdemos de vista el problema de la escala. No puedo hablar con todos mis electores, aunque me presente como 2.0, e-government o transparente. ¿Puede influir en el voto? Bueno, toda la historia de la investigación en medios de comunicación comienza por aquí. Es decir, ¿hasta qué punto podemos dirigir el voto, la opinión, utilizando los medios de comunicación, ¿no? La teoría de la bala única. Me parece que Twitter es un entorno en el que, por el tipo de exposición que tenemos, lo que hace es funcionar más bien una teoría que se llama de disonancia cognitiva. Tendemos a seguir a la gente que piensa como nosotros y a no exponernos a un tipo de pensamiento que es radicalmente opuesto a nuestras ideas, ¿no? Y en ese sentido es bastante difícil establecer conversaciones. ¿Más? Bueno, yo creo, José Luis, también es que el tiempo, muy bien, el en tiempo. todo el día, yo creo que lo que sí se merece José Luis Orihuela ahora mismo es un fuerte aplauso. Muchísimas gracias.